Bueno, los ácidos grasos son un grupo particular de lípidos y de alguna u otra manera pues son como los más sencillos dentro de todos los que podemos encontrar. La mayoría de lípidos tiene en su estructura la presencia de estos ácidos grasos, así como lo pudimos ver en los triglicéridos, ¿no? Vemos que los triglicéridos es una molécula de glicerol que tiene una esterificación donde se le unen tres moléculas de ácidos grasos, justamente, moléculas de ácidos grasos. Las moléculas de ácidos grasos son muy sencillas porque básicamente ellos son ácidos carboxílicos y no tienen, digamos, ramificaciones ni nada de estas cosas, entonces son moléculas muy simples. De hecho, es muy poco probable encontrar ácidos grasos de manera libre. Por lo general, ellos están unidos a otros tipos, a otro tipo de compuestos formando lípidos diferentes, pero es muy poco probable encontrar el ácido graso solito, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué características tienen los ácidos grasos. En primer lugar, ellos son constituyentes de muchos otros tipos de lípidos, como les decía, grasas, aceites, ceras y algunos lípidos compuestos como los triglicéridos. Otra característica de los ácidos grasos es que son carboxílicos, son ácidos carboxílicos, ya sabemos que tienen el grupo carboxilo, y que son alifáticos, es decir, ellos no tienen moléculas de benceno, moléculas aromáticas, sino que son única y exclusivamente compuestos de tipo alifático. Son monocarboxílicos, no hay dos grupos carboxilo, sino uno solo ubicado en uno de los extremos de la molécula. Entonces no son dicarboxílicos, que es lo máximo que podemos tener. Recuerden que solamente el grupo carboxilo se puede ubicar a los extremos de la cadena. Entonces solo podemos tener máximo dos grupos carboxilo y en este caso, en los ácidos grasos, solamente se tiene uno, son monocarboxílicos. Por otro lado, son lineales no ramificados. Entonces no vamos a encontrar en un ácido graso ni metiles, ni etiles, ni grupos hidroxilo, ni grupo ciano, ni grupo oxo, nada. No vamos a encontrar ningún tipo de ramificación en estos ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se dividen en dos grupos, los saturados, que son aquellos que tienen un enlace simple o los enlaces son simples, y los insaturados, que es donde tenemos dobles enlaces. Generalmente puede ser uno o más de un doble enlace. ¿M? Dependiendo del tamaño, porque pues hay unos ácidos grasos que son muy grandes. Entonces, la cantidad de carbonos les permite tener varios enlaces dobles. ¿Ok? Entonces, tomamos el apunte de las características y ya vamos a hablar de la clasificación de estos ácidos grasos. Les decía que los ácidos carboxílicos se dividen en dos grupos y de acuerdo a eso, pues tenemos la clasificación, los diferentes tipos de ácidos grasos, perdón, no carboxílicos, sino ácidos grasos. Entonces, dentro de los ácidos grasos tenemos los saturados y los insaturados. Los ácidos saturados, nuevamente, son aquellos que tienen enlaces simples únicamente enlaces simples. Entre ellos encontramos algunos aceites o dentro de algunos aceites, porque es que pues, los aceites tienen varios ácidos grasos. Encontramos algunos saturados en el aceite de coco, en el aceite de oliva, en la carne, en los quesos. En la leche materna se encuentran algunos ácidos grasos saturados. Estos ácidos grasos saturados, digamos que son los menos convenientes para nuestro organismo, o sea, el consumo excesivo de ácidos grasos saturados genera el aumento del colesterol, genera el aumento de algunos, eh, digamos, grasas que no son saludables, que no son positivas, entonces se trata de evitar consumir muchos alimentos que tengan ácidos grasos saturados.
No sucede lo mismo con los ácidos grasos insaturados. Entonces, dentro de los ácidos grasos insaturados, tenemos dos grupos, los monoinsaturados y los poliinsaturados. Entonces, en el caso de los monoinsaturados, uno de los más importantes o de los más nombrados es el omega 9, que es el ácido presente en el aceite de oliva, el ácido oleico. El ácido oleico, ese es el nombre común, ya ahorita más adelante miraremos la estructura, es un ácido que tiene un solo doble, una sola insaturación, un solo doble enlace, y se presenta en el aceite de oliva y en el aguacate. Por eso dicen que es conveniente o es muy saludable todos los días comer aguacate, porque esas grasas o esos ácidos grasos que tiene el aguacate ayudan a contribuir el nivel de, digamos que se habla de un colesterol positivo y uno negativo, ¿no? Entonces, ese positivo es gracias a la presencia de ese tipo de sustancias como el ácido oleico, que es el mismo omega 9, ¿sí? Dentro de los ácidos grasos poliinsaturados, hemos seguramente escuchado nombrar el omega 3 y el omega 6, sobre todo en propagandas donde nos hablan acerca del pescado y de ciertos alimentos saludables. Este tipo de ácidos grasos son muy buenos para nosotros como seres vivos o en particular nosotros como seres humanos. Entonces tenemos por un lado que estos dos ácidos son esenciales, son importantes. El omega 3 y el omega 6 no los producimos, no están al interior de nuestro organismo, entonces se requieren de la dieta. Y entonces para esos ácidos grasos, el ácido linoleico, que es el ácido tanto para el omega 6 como el omega 6, es poliinsaturado y los encontramos en el aceite de girasol, en el maíz, en la uva. Las frutas no solamente tienen fructosa, las frutas también poseen aceites. Yo creo que ustedes han visto de pronto eh, en alguna parte de cosméticos o algo así que hay aceite de naranja, ¿cierto? Ese aceite sale de la cáscara de naranja y ahí hay un nivel de sustancias que son tipo lípidos. Entonces, en las frutas también, sobre todo en las cáscaras de las frutas, encontramos aceites. De las flores se pueden también extraer aceites. Entonces, el omega 6 es un aceite que se encuentra en el girasol, en el maíz, en la uva. También es posible encontrarlo en la leche materna, en la carne y en los vegetales. Los vegetales también tienen lípidos. El ácido alfa-linolénico es otro de los aceites esenciales y se llama omega 3. En este caso, el omega 3 lo podemos encontrar en el aceite de lino, en la linaza también, en la nuez, en el aceite de soya o en la soya, en la leche materna y en los vegetales. De por sí, la leche materna tiene muchos ácidos grasos, ¿cierto? Porque precisamente sirve para esa parte, para la constitución, para como el desarrollo de los tejidos, entonces tiene bastantes ácidos grasos. De hecho, pues, ustedes ven que hay muchos bebés que alimentados con solo leche materna y son popochos y son cortitos, porque hay bastantes ácidos grasos allí en la leche materna. La encontramos prácticamente en todas las clasificaciones. Los metabolitos son como, digamos, hijitos de los ácidos grasos. Ay, guacaneo. Los metabolitos son como hijitos de los ácidos grasos. Entonces, del omega 6 tenemos el ácido araquidónico. Este es un ácido poliinsaturado con cuatro insaturaciones, es decir, tiene cuatro enlaces dobles. El ácido gamalinolénico, y eso se encuentran en aceites de onagra, borrajas, en la leche materna, en la carne y en los huevos. Y bueno, estos son aceites no esenciales, o sea, digamos que no es tan necesario que estemos consumiendo este tipo de aceites, pero sí los esenciales que son el omega 6 y el omega 3. El ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. Esos los hemos escuchado, sobre todo el DHA,
en las leches de tarro. Cuando hay propagandas de leche de tarro, SDHA, eh, es común encontrarlo allí. Y también lo podemos encontrar en los complementos vitamínicos. ¿De dónde, qué encontramos allí? Aceites de pescado. Obviamente en el pescado también se encuentra omega 3 y omega 6, pero en los aceites de pescado, como el aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, que se conoce como emulsión de Scott comercialmente, el aceite de foca también tiene ese tipo de ácidos y son importantes, son ácidos poliinsaturados y sirven, digámoslo así, para el organismo. La leche materna, en el pescado, como ya habíamos dicho, y en las algas podemos encontrar este tipo de aceites grasos insaturados que son beneficiosos para nuestra salud. Entonces, como se dan cuenta, chicos, tenemos dos tipos de ácidos grasos, saturados e insaturados, y dentro de los insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Vamos a tomar el apunte de los tipos de ácidos grasos y si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Vamos a hablar ahora de las estructuras. Bueno, listo. Entonces, por favor, Daniela, me avisas cuando hayas terminado para continuar. Bueno, vamos a continuar entonces con las estructuras. Hay tres ácidos grasos a nivel de que son los que representan mayor abundancia en la naturaleza. Entonces, esos son los tres ácidos grasos de los que vamos a ver su estructura y vamos a ver, bueno, cuál sería el nombre IUPAC para cada uno de ellos. Recordemos que los ácidos grasos son moléculas grandes que tienen, bueno, aunque hay unas pequeñas porque de ácidos grasos encontramos desde 4 carbonos, pero podemos encontrar ácidos grasos hasta 36 carbonos, ¿sí? Los ácidos grasos más grandes tienen hasta 36 carbonos. Tienen una fórmula general que la podemos ver aquí. Iniciamos con un CH3, luego viene una serie homóloga de CH2 en una cantidad dependiendo del tipo de átomos de carbono de hasta 34. Y finalmente tenemos el grupo carboxilo. Por lo general, los ácidos carboxílicos se consideran ácidos grasos, tienen un número par de carbonos, ¿sí? De 4, 6, 8, 10, así hasta 36. Y como les decía, raramente están libres en la naturaleza, por lo general están formando parte de otros lípidos muchos más complejos. Tenemos aquí el primero de los ácidos más abundantes en la naturaleza, que es el ácido palmítico. El ácido palmítico, ese es el nombre común. Entonces aquí tenemos em, su estructura semidesarrollada, aquí tenemos la fórmula de líneas y aquí tenemos la fórmula desarrollada, ¿cierto? La fórmula desarrollada de este ácido. El nombre común es ácido palmítico. ¿Cómo lo llamaríamos? Fíjense que es un ácido totalmente simple, sin ramificaciones ni nada, es una cadena lineal, lineal, mm, eh, ¿qué era? Alifática, ¿cierto? Sin anillos de benceno ni nada. ¿Quién me puede decir cómo sería el nombre IUPAC, ¿cierto? Para este ácido carboxílico. Ya, ya mejor. Sí. Las redes están aumentando las bicicletas y no me dejan ni siquiera sacar los correos. La cosa está bien complicada. Pero bueno, esperamos a alguien más. No, Rubia, estamos pues Amparito, seguramente no se va a conectar la bicicleta, ya no la venía, entonces dijo que de pronto Señor. Pues no sé, Ujú. como para mi tánico, pues lo No, el palmítico es un nombre común, por lo que se obtiene o por lo que lo podemos encontrar en este ácido, es uno de los ácidos grasos que está en el aceite de palma, entonces lo llamamos ácido palmítico, pero el nombre, estamos buscando el nombre IUPAC según la cantidad de carbonos. Natalia, me nombraste el alcano,
¿sí? El alcano, pero este es un ácido. Entonces, ¿cómo lo nombramos como ácido? Como alcano está bien, si no tuviera este grupo carboxilo, ¿cierto? Pero tiene ese grupo carboxilo. Entonces, los ácidos, ¿cómo se nombran? ¿Cómo nombramos un ácido? Y aquí teniendo en cuenta la cantidad de carbonos que tiene este ácido. Ok, vale. Para todos. ¿Cómo podemos nombrar este ácido teniendo en cuenta la cantidad de carbonos que tiene? Pues generar acciones ya, porque pues si bien es cierto nos queda más o menos como se necesita, octubre y noviembre, digamos, como ahí, está bueno, en la localidad obviamente ya estará, creo que María tiene contrato hasta finales de diciembre, ¿no es María? Ok. Y como una segunda parte, hablar un poco en la parte de... A ver, arriesguémonos a dar un nombre, Este chicos. año, digamos que Y así vamos mirando si efectivamente sí o no. ¿Cuál es la terminación de los ácidos? Digamos, un documento de sistematización, una parte de pues, cómo se desarrollaron las Tenemos en cuenta cuántos carbonos hay. cómo fue la llegada, qué es lo que están haciendo cada parte desde su colegio, y María pues lo debe estar haciendo desde la parte local, ¿sí? Eso será parte de la estrategia, pero eso sería si fueran 6 carbonos, Natalia. 6 carbonos. Donde pues ya se Sí. empieza a usar el PC, María, yo ya le entregué a María el PC del 2019 en la localidad de Suba, para que se la lleve. Ya Decanoico. pueda producir así un registro, una construcción de cómo van. Exacto, muy bien, Darío. Obviamente hay que empezar con la palabra ácido. Ah, ahora sí, Natalia. Hay que empezar con la palabra ácido porque es un ácido carboxílico, ¿cierto? Entonces, ácido, recuerden que para 16 carbonos tendríamos hexadeca, ¿cierto? Hexadeca sería el nombre. Si fuera un alcano sería hexadecano, que era lo que te decía Natalia. Ella escribió hexadecano, claro, como alcano es el hexadecano, como ácido hexadecanoico. Ácido hexadecanoico, ese es el nombre IUPAC, ¿sí? Ácido hexadecanoico, ¿por qué? Porque tiene 16 carbonos, ¿cierto? Hexadecano es el de 16. Y por otro lado tenemos el ácido esteárico. Ah, bueno, fíjense que el ácido hexadecanoico es un ácido insaturado. Solamente tenemos enlaces simples carbono-carbono. Este otro ácido que tenemos aquí es el ácido esteárico. Ese es el nombre común. ¿Cómo lo llamamos a nivel IUPAC? Si se requiere la ayuda, en cualquier acción, si me están y saber cómo transformar el proceso, que María fue ahí sistematizando y haciendo, pues pueda conocer esa información para que ella pueda ir trabajando. A ver, analicemos según la cantidad de carbono. Muy bien, Natalia. Ácido octadecanoico. Muy bien, Santiago. Ácido octadecanoico. Santiago Velázquez. ¿Qué significa que María puede ayudar? ¿Ayudar en qué? ¿Cuál es el aporte y además la sistematización sobre qué tema? Porque tú sabes que vamos a empezar todo lo de matrículas en Suba es especialmente complejo por la cantidad de personas que tenemos nosotros que atender y adicionalmente por la carencia de cupos escolares. Nosotros nos toca reubicar una gran cantidad de estudiantes en nuestra semana. Entonces, yo sí necesito saber qué tipo de información es la que quiere María Eugenia, porque nosotros no podríamos estar dando un reporte diario, cosas similares. Entonces, yo sí necesito saber octadecanoico. Y aquí entonces tenemos qué información puntualmente es la que se requiere para que nosotros podamos administrar, pero pues, como les digo, no puede ser que todos los días les esté diciendo a María Eugenia cómo vamos en las matrículas, cuántos niños se han matriculado. Ácido hexadecanoico, ácido octadecanoico. Entonces hacemos por favor las estructuras de estos dos ácidos grasos que son de los más abundantes en la naturaleza. Y ya vamos a mirar el tercero, que es justamente uno de los ácidos insaturados.
Sí, son tres ácidos los que tienen mayor abundancia en la naturaleza. Pues no va a ser muy sencillo para nosotros, no por falta de voluntad, sino que definitivamente el proceso no es nada sencillo para nosotros en la localidad. Entonces, para evitar después contratiempos, yo sí quiero que por favor me digan exactamente qué información es la que se requiere y cada cuánto. No, mira, cada cuánto, pues nosotros inicialmente
con receta, pues ahí también podemos mirar. ¿Listo, chicos? Para socialización, para recitar un documento. Pero Ok, entonces vamos a continuar con el otro ácido, que es un ácido de tipo insaturado, que también está o hace parte de estos ácidos grasos. Entonces, este es el ácido oleico, es un ácido monoinsaturado, es decir, que tiene solo una insaturación. Y este ácido lo encontramos particularmente o principalmente en el aceite de oliva, ¿sí? El aceite de oliva tiene este ácido oleico y también, como les había mencionado antes, el aguacate. Encontramos este ácido graso allí. Bueno, ¿cuál sería nuestro nombre IUPAC para este ácido monoinsaturado? Que ya se había hecho, pero evaluación, esa movilización de matrícula es permanente. Porque A ver, analicemos esa estructura. No estoy mal, ¿cómo es que era? pues han dejado de ¿Hexanoico? No, fíjense que tiene una insaturación, tiene una insaturación. Entonces hay que tener presente esa insaturación, dónde está la insaturación, ¿cierto? ¿En qué carbono está esa insaturación? Y la cantidad de carbonos que tiene. No lo podemos llamar esteárico porque esteárico es un nombre, Santiago, ese nombre es de internet. Tú no me puedes decir si esa estructura es cis o trans. No estoy diciendo que es malo, que no lo tenga, que es bueno que lo tenga, pero sí es muy necesaria. Ustedes están en la capacidad de nombrar esa estructura. Revisen simplemente cuántos carbonos tiene, ¿cierto? Te estoy hablando del segundo nombre, Santiago. Ese es un nombre de internet porque tú no me puedes decir si la estructura es cis o es trans, ¿cierto? Entonces les estoy diciendo que me indiquen cómo se llama ese compuesto, sin decir si es cis o trans, porque en este momento no tienen ustedes cómo indicarme cuál de las dos es, pero por lo menos sí podemos decir el nombre general, simplemente indicando cuántos carbonos y dónde está la insaturación, eso es todo. Comité local de matrícula y cobertura que está en la resolución. Pues, no, o sea, antes de la insaturación. Del 14 de septiembre y se comunicó hasta la semana. Darío, no te estoy entendiendo, se te escucha entrecortado. Todavía no hemos hecho esto, tenemos que hacerlo en la reunión Una parte ordinaria. de carbono tiene 8 carbonos. Y nosotros no vamos a tener reunión para después de No, Nicolás, solo se nombra un carbono, la insaturación, no los dos, solo uno. Solo se enumera el primer carbono de la insaturación. Ya se sabe que son dos. La insaturación es entre los dos carbonos, pero solo se nombra uno. Estaríamos dándole a usted la invitación para que asista. Bueno, por lo menos estamos claros en que empieza por ácido, ¿cierto? Porque es un ácido carboxílico. Entonces, sabemos que inicia por... A ver, es un ácido. Ahora vamos con el nombre. Sí, lo que pasa es que ella me convocó a una reunión en épocas del foro de educativo distrital. Yo inclusive te comenté que no he podido asistir a una reunión que intentó convocarme ella de forma extraordinaria que hice presentarme para el foro. Entonces, digamos que esa reunión fundamental. A ver, chicos. Ok, ¿cuántos carbonos tiene la estructura? Ya definimos cuántos carbonos tiene. 18. Perfecto, 18. ¿En qué número de carbono está el doble enlace?
Ok, en el carbono 9, eso está muy bien. Empezamos siempre por donde está el ácido carboxílico, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el carbono 9 tenemos la insaturación. Eso es lo primero que vamos a colocar en 9, donde está la insaturación. Ahora, si es de 18 carbonos, ¿cómo lo llamamos? Octadecanoico. Ahí sí. Octadecanoico si fuera un alcano, pero no es un alcano, es un alqueno porque tiene un enlace doble. Entonces, ¿cómo sería? Cuando necesitamos hablar con ellos, ha sido ese que se forma de pena. No, te está faltando algo. Y la terminación es oico, señor Guevara, oico. Los alcanos terminan, a ver, si fuera un alcano sería el octadecano, ¿cierto? Si es un alqueno sería el octaqueno. ¿Cuál es la terminación de los alquenos? No, esa es la terminación de los alquinos. Entonces, ya lo que tiene que ver con la implementación de la resolución de relación con No, decano. de los matemáticos, tendremos que llevarlas a cabo una No vez. sería qué, Octanoico. no sería qué, sino C. Octadeceno se llamaría si fuera un alcano, un alqueno, ¿cierto? Lo único que hacemos es cambiar la terminación ano por eno. Entonces, en vez de llamarse octadecanoico, se llamaría octadecenoico, ¿cierto? Cambiando ano por eno. Ay, Luisa. Octadecenoico. O sea, cambiamos la terminación ano por eno. Eso es todo. Y decimos dónde está el doble enlace, que es en el carbono 9. Ácido 9 octadecenoico. ¿Sí? Ese es nuestro ácido oleico o el ácido del aceite de oliva. Entonces hacemos la estructura, los que no la han terminado de hacer, y ya continuamos con otro grupo de lípidos. Bueno, chicos, no alcanzamos a revisar los fosfolípidos, que era el otro grupo que íbamos a ver. Se nos fue el tiempo nombrando ácidos grasos. Entonces, hay que revisar que a veces tenemos esas estructuras largas. Imagínense que esto tiene hasta 36 carbonos y son solo cadenas lineales, no tienen ramificaciones. Entonces, nos toca entrenarnos un poquito en nombrar estructuras grandes. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí y en la clase de mañana entonces hablamos de los fosfolípidos. Luisa, lo siento. Bueno, descansen chicos, que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Chao.